Hola. A ver, hoy vamos a hacer algo interesante. Vamos a levantar el capó del motor del gobierno para entender cómo funciona. Sí, vamos a hablar de la administración pública. Sé que suena algo un poco denso, pero créanme, su historia es fascinante y nos afecta, bueno, en absolutamente todo. Pensemos en esto por un segundo. Detrás de cada trámite, cada servicio público, cada ley que nos rige, hay un sistema gigante, una maquinaria complejísima, con miles de años de historia. Entender por qué tiene esa forma es básicamente entender cómo funciona el mundo en que vivimos. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, un viaje a los orígenes de la burocracia, allá en la antigüedad. Luego, veremos cómo los grandes pensadores le dieron la forma que conocemos hoy. De ahí, aterrizamos en el caso chileno para ver la teoría en acción y cerramos con los retos que se vienen. Un recorrido bastante completo, ¿no? Muy bien. Arranquemos por el principio de todo. Y cuando digo principio, me refiero a muy atrás en el tiempo. La idea de tener un Estado organizado, con gente que se dedique a administrarlo, no es para nada moderna. Sus raíces están en las primerísimas civilizaciones. Miren, esto es increíble. No estamos hablando de siglos, sino de milenios. En Mesopotamia y Egipto ya tenían sistemas para cobrar impuestos y construir pirámides. Imagínense esa gestión. Pero ojo, el verdadero salto de calidad lo dio la China imperial. ¿Por qué? Porque inventaron algo revolucionario. Exámenes para que los funcionarios entraran por mérito, por lo que sabían, y no por ser hijo de. Y bueno, luego Roma nos dejó de herencia esa idea de una estructura ordenada con jerarquías y reglas claras, que es la base de cualquier oficina de gobierno hoy en día. Ahora, peguemos un salto enorme en el tiempo. Llegamos a una época de cambios brutales, con el Renacimiento y la aparición de los países como los conocemos. La forma de gobernar y administrar el poder estaba a punto de cambiar para siempre. Y aquí es donde entran los grandes cerebros. Y claro, no podía faltar él, Nicolás Maquiavelo. Su libro, El Príncipe, fue un antes y un después. De repente, la discusión ya no era sobre el derecho divino de los reyes, sino sobre algo mucho más práctico. ¿Cómo hacemos que el Estado sea eficiente y poderoso? Maquiavelo puso el foco en la maquinaria, en el cómo, sin importar mucho el resto. Puro pragmatismo. Y si Maquiavelo puso el pragmatismo, Max Weber, ya en plena revolución industrial, le puso la ciencia. Hoy usamos la palabra burocracia como algo negativo, ¿cierto? Bueno, para Weber era un ideal. Era un sistema perfecto basado en reglas claras, no en caprichos, con funcionarios expertos en lo suyo y donde todo el mundo sabe qué hacer. Básicamente, sentó las bases para un servicio público profesional. Y mientras esto pasaba en Europa, del otro lado del charco, Woodrow Wilson lanzó una idea que hoy nos parece obvia, pero que en su momento fue una bomba: separar la política de la administración. Lo que él decía era simple: una cosa es decidir qué se va a hacer y otra muy distinta es ejecutarlo. Y esa ejecución, la administración, debía ser una ciencia, eficiente como una fábrica y manejada por profesionales, no por políticos de turno. Ya en el siglo XX vimos chocar dos visiones del Estado. Por un lado, después de las guerras mundiales, apareció el Estado de Bienestar, un Estado enorme, casi paternal, que se hacía cargo de la salud, la educación, las pensiones, de todo. Pero a finales de siglo vino la reacción, la nueva gestión pública. Esta idea proponía justo lo contrario: un Estado más chico, más ágil, que funcionara casi como una empresa privada, enfocado en la eficiencia y los resultados. Un Estado gerente, no un Estado papá. Ok, ya vimos toda la teoría global, los grandes pensadores, los modelos. Ahora vamos a aterrizar todo esto. Veamos cómo esta historia de ideas se vivió en la práctica, en el caso específico de Chile. La historia del aparato estatal en Chile es en realidad la historia de cómo se construyó el país. Al principio, después de la independencia, era un sistema muy básico. Luego, en la era portaliana, se impuso un orden central fuerte, creando las instituciones que le darían columna vertebral al país. Pero el gran cambio vino en el siglo XX, con el llamado Estado desarrollista. Aquí el gobierno pasó a ser el motor de la economía, creando empresas, impulsando industrias, y el gran símbolo de esa época fue la creación de la Corfo en 1939, un hito. Pero entonces, en la segunda mitad del siglo XX, ese modelo que se había construido por décadas fue puesto en jaque.
Fue un periodo de cambios drásticos, de quiebres y de una redefinición total del rol del Estado. Y aquí, el punto de quiebre es, sin duda, 1973. Con el golpe militar se instala un modelo completamente opuesto al anterior, el neoliberal. Inspirado en las ideas de la Escuela de Chicago, buscaba reducir al mínimo el tamaño del Estado. Y esto no fue solo un cambio político, fue una reingeniería completa de todo el aparato público. ¿Y cómo se hizo esto en la práctica? Bueno, a través de dos movidas gigantescas. Primero, la descentralización. Se le entregó la gestión de la educación y la salud a los municipios. Y segundo, una ola masiva de privatizaciones de las empresas que antes eran del Estado. En resumen, el Estado dejó de ser el que hacía las cosas para pasar a ser uno que supervisaba. Muy en la línea de la nueva gestión pública que vimos antes, ¿se acuerdan? Con la vuelta a la democracia en los 90, el péndulo empezó a moverse otra vez. Ahora, el foco de las reformas fue modernizar el Estado, pero con un nuevo acento: la profesionalización y la transparencia. Por ejemplo, se creó el sistema de alta dirección pública, que en simple buscaba que los altos cargos se ganaran por concurso, por mérito, y no por amiguismo político. Y luego, la ley de transparencia, que fue un cambio cultural. Obligó al Estado a abrir sus libros y a rendir cuentas a la ciudadanía. Y con todo este equipaje histórico a cuestas, llegamos al día de hoy. Y hoy, la administración pública, no solo en Chile, sino en todo el mundo, enfrenta desafíos que hace 50 años ni siquiera nos imaginábamos. Es que hoy ya no alcanza con que el Estado sea eficiente y punto. La ciudadanía exige mucho más. Pide un Estado que genere equidad social, que sea transparente hasta el último centavo, que abra espacios reales para que la gente participe. Y por si fuera poco, tiene que hacerse cargo de desafíos gigantescos como la crisis climática o la revolución digital. La vara está altísima. Y al final, si algo nos queda claro después de todo este recorrido, es esto. La administración pública no es una estructura de cemento fija e inamovible. Es más bien un organismo vivo, que está constantemente cambiando y adaptándose, o al menos debería adaptarse, a lo que la sociedad necesita en cada momento. Y cerramos con esta pregunta, que queda flotando en el aire. Si el mundo cambia cada vez más rápido, si la tecnología avanza a un ritmo brutal y las demandas sociales son cada vez más complejas, ¿están nuestros estados preparados para evolucionar a la misma velocidad? El debate sobre qué tipo de estado necesitamos para el futuro está más abierto que nunca.